Muy buenas tardes, mi nombre es Joan Picón y mi compañero es Julián Ochoa. El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto final para la asignatura de Sistema de Potencia, dirigida por el docente Omar Pinzón, y el tema que escogimos para nuestro proyecto fue análisis de contingencia en el sistema de potencia. Sí, ok, acá pues les voy a dar como una breve introducción y donde vamos a hablar sobre los análisis de contingencia, como pues qué es, los tipos de contingencia, cómo calcularlos, y por último tendremos un ejemplo en un simulador que es PowerWorld de un sistema que escogimos. Bueno, por darles inicio les contaré que el análisis de contingencia en el sistema eléctrico de potencia es fundamental para garantizar la estabilidad y seguridad operativa. Este análisis permite ¿qué? A los operadores evaluar el impacto posible en fallos, como las pérdidas de una línea de transmisión o la pérdida de un generador, ¿sí? Pues esto asegurando que el sistema pueda continuar su funcionamiento de manera segura, que pues como lo principal. Como ya había dicho, que pues utilizando herramientas de simulación como PowerWorld, donde se pueden simular escenarios de diversos criterios, ¿sí? Uno de ellos, pues, es la regla N1, que pues, más adelante nombraremos. Esto es para preparar, pues, sistemas ante contingencias y tomar decisiones informadas en la planificación operación que sea diario, ¿ok? Ahora, pues, les voy a dar una definición. Ok, cuando hablamos de contingencia en general, nos referimos a la posibilidad de que un evento ocurra o no ocurra. Sí, esto es como algo genérico de la contingencia, lo cual pues es muy común en áreas como la prevención y la parte de seguros, ¿sí? Mirar que todo esté correctamente funcionando. También se utiliza como un sinónimo de riesgo, también se utiliza como sinónimo de riesgo, que pues es algo que afecta la seguridad de un sistema. Em, una contingencia en la parte eléctrica, eh, viéndolo así como un ejemplo, ocurre cuando un elemento de la red es retirado o sale de servicio por causa imprevista o programadas. Ok, otras definiciones o ver la parte de contingencia en el sistema de potencia, em, dicen, hace parte de los análisis de seguridad, ¿sí? Eh, es muy importante porque pues necesitamos saber si se sobrepasan la capacidad de las redes o los transformadores, ¿sí? Pues por esa parte es muy importante. La segunda que nos dice es que estudian la distribución de corrientes y cambios en las tensiones originadas por la salida de elementos. Analizan qué pasa si se daña una línea, si su funcionamiento no es adecuado o un generador de paz se daña, así cómo se comporta esa línea. Esos son los estudios. También se consideran salidas de línea de transmisión y salidas de transformadores, salidas de generadores y salida de carga. ¿Sí? Eh, es como mirar qué pasa si como se dice, se sale de funcionamiento una línea, ¿sí? Cómo actúan sus protecciones, qué pasa si hay una carga brusca, ¿sí? En esa parte. También es importante que la salida de un elemento produce la salida de otro elemento, ¿sí? Esto produce un efecto cascada, que un mal funcionamiento de algún elemento daña los demás funcionamientos y podría llegar a un blackout total del sistema, o sea, que se deja sin, sin el sistema. Otra parte en contingencia que es importante es una contingencia simple. En una contingencia simple es muy fácil, pues es un evento en donde solo un elemento participa, un transformador, un generador, y donde es múltiples que se denomina como N-K, donde digamos un transformador N se daña, en un generador una carga. Entonces, pues es más como esto. Sí, por último, tenemos que estudiar los efectos locales y globales sobre el sistema y la respuesta de ese cuando ocurre la salida de varios elementos, que es los que hemos venido pues ya diciendo, ¿sí? ¿Cómo responde este sistema a este evento? ¿Cómo se distribuyen? ¿Cómo se compensan las líneas? ¿Vale? Listo. Hablar un poco sobre los objetivos. En un análisis de contingencias, en el sistema pues, eléctrico que están manejando tiene pues varios objetivos. Uno de los principales es determinar cuáles contingencias
cuáles contingencias em, causan como este tipo de violaciones a los límites operativos de los componentes, ya sea pues de, de un transformador, de una línea, sí, de un generador. Em, y lo otro pues otro objetivo es evaluar el grado de severidad de estas violaciones, por decirlo así, sí, definir el nivel y el tipo de contingencia que el sistema puede aceptar, sí, cómo se afecta el sistema si pasa pues algún problema. Y lo otro es, otro objetivo importante es identificar sobrecargas térmicas, desviaciones de voltaje, pérdidas de la carga, inestabilidad de voltaje, aumento de cortocircuito y desviación en la frecuencia, ¿sí? Esto pues sucede en los generadores, eh, en el desbalance, cuando hay un balance de generador, ¿sí? Y por último nos dice que un objetivo es definir el nivel y el tipo de contingencia que un sistema acepta. ¿Qué tanto puedo yo manipular para que el sistema funcione correctamente? ¿Ok? Ahora les voy a hablar sobre algunos términos como para familiarizarnos con lo que se va a trabajar. El primero, pues, que quise como explicar es la acción de contingencia, donde nos dice que una acción de contingencia es una condición estadísticamente probable que podría ocurrir durante la operación de un sistema eléctrico, ¿sí? Estas acciones incluyen eventos como la pérdida de transmisión, transformadores o generadores. Las acciones de contingencia disponibles varían según el simulador utilizado, ¿sí? Entonces ya sabemos que en Boolor hay unas. El segundo, pues, es el criterio de modelo, donde define las condiciones bajo las cuales se producirá una acción de contingencia. Como, por ejemplo, se puede especificar que una pérdida de generación ocurre solo si es el flujo previo a la contingencia en una línea de un umbral determinado, sí, de un punto específico. El siguiente, pues, es el elemento de contingencia. Entonces, se pueden definir varios elementos de contingencia para una sola contingencia. Esto nos habla que es el elemento de contingencia. Junto con sus criterios del modelo de asociados, estado y cualquier comentario adicional, se pueden definir múltiples elementos, ¿sí? De lo que permite pues un análisis detallado y específico de diferentes escenarios. Si no se necesitan como todos los datos, sino pues con uno se puede hacer un análisis detallado. La cuarta que tenemos es la acción global. Esta nos dice que es una lista de elementos de contingencia que ocurre para todas las contingencias. Sí, esto permite simplificar la configuración, ya que no es necesario ingresar todos los elementos individuales en cada contingencia específica, ¿sí? Estas acciones globales aseguran ciertas condiciones y eventos que se consideran de manera uniforme en todo el análisis. Y por último, pues, hablemos del bloque de contingencia. El bloque de contingencia es una lista de acción de contingencia. Entonces, este bloque puede aplicarse a contingencias también individuales, incluyendo como un solo elemento de contingencia. Los bloques de contingencias también permiten una gestión más eficiente, más organizada de las acciones de contingencia en el análisis de pues, nuestro sistema eléctrico. Ok, ahora les voy a hablar sobre algunos tipos de contingencia. El primero que vamos a abordar es contingencias de carga. Esto se refiere a la retirada o falla de una carga conectada al sistema. Sí, esto puede ser, esto pues afecta los flujos de carga y a la extensión. El segundo son contingencias de generadores. Esto pues se presenta cuando un generador es retirado, ya sea por falla o por mantenimiento. Esto pues afecta la presencia, a la frecuencia y la potencia de salida. El tercero que tenemos es contingencia de la línea de transmisión. Esto ocurre cuando una línea de transmisión se desconecta o pues tiende a fallar. Las consecuencias pues son graves, entonces influyen la variación en los flujos de carga y cambios de tensión. También tenemos contingencias simples y múltiples. En la simple, pues como su palabra lo dice, afecta un solo componente. Por ejemplo, la falla de un transformador. ¿Verdad? La segunda, pues tenemos los múltiples. Como su palabra le dice, involucran varios componentes, dos o más componentes. Por ejemplo, pues la combinación entre la falla de una línea y la falla de un generador. También tenemos los tipos de contingencia que son planificados y no planificados. Los planificados, pues, son eventos conocidos de antemano, sí, que se va a hacer un cambio, se va a hacer un mantenimiento. Sí, son cosas que se planifican con anterioridad, entonces ya hay un plan de contingencia, ¿sí?
En cambio, en todo lo contrario, no es planificado, ocurre de manera imprevista, debido pues, a condiciones ambientales, que un árbol se cayó sobre la línea, que no sé, sí, ese tipo de cosas, pues de manera inesperadas, una explosión, etcétera. Lo siguiente que le voy a hablar es una parte muy importante en las contingencias, que es el ordenamiento. En este caso, pues se hace como un ordenamiento, como se ve aquí, de pronto del más complejo al más simple. Bueno, nos dice que los índices de contingencia, bueno, aquí es para aprenderlos a calcular, ¿sí? Entonces, estos índices nos permiten construir listas ordenadas de elementos en los cuales el valor del índice está asociado al grado de afectación que produce la salida de elemento en la operación. Esto pues para definir cuál es la criticidad de las violaciones que van produciendo, ¿sí? La lo que se sobrepasa, por decirlo así. Otro que nos dice pues que las contingencias tienen un índice más grande. Bueno, las contingencias, los índices más grandes son denominados contingencias críticas y aparecen en la parte pues superior de la lista. Si esto hace un ordenamiento decreciente de la lista de las contingencias. Por último, dice que las listas de las contingencias también van desde la más severa, que es la más importante, hasta la menos severa, que pues, determinaríamos como menos importante. También en el ordenamiento de contingencia existen dos tipos, ¿sí? Pueden ser de dos tipos, exacto o aproximado. En el exacto requiere la aplicación de flujos AC para cada contingencia. El aproximado puede ser calculado usando un flujo DC o flujo AC desacoplados. Sí, esto quiere decir que pues es para potencias activas, potencias reactivas, y eso se le considera eh, como exacto, ¿sí? En el otro método tenemos que se prefiere que el método aproximado se refiere cuando la exigencia convergencia completa el flujo en AC, entonces vuelve económico y técnicamente inviable el análisis. Esto es cuando tenemos un sistema muy grande, pues sale muy costoso hacer el análisis de la entonces por lo tanto se opta por realizar los cálculos de flujo de potencia utilizando el método anterior, que es el método exacto. ¿Sí? También nos dice en el ordenamiento de contingencias que fundamentalmente está basado en uno de los siguientes criterios. Está en el flujo de cargas de línea y en tensiones nodales. Con el de flujos de carga que con el que estamos trabajando y en el de tensiones en la variación en las barras. Debido a que como no existe relación entre criterios, por ejemplo, la salida de un elemento puede afectar en alto grado las tensiones del sistema, pero no va a afectar la cargabilidad de los circuitos o sobrecargar los elementos. Estamos hablando pues de los generadores, transformadores, em, pero tampoco no afectar de forma imprudente las tensiones. Deben constituirse listas de contingencias separadas para cada uno, sí, y una lista para criterio A y una lista para criterio B. Em, Nos dice que para realizar el ordenamiento de contingencias se debe calcular un índice de contingencia escalar, ¿sí? Eh, Esto es, el cual es una función matemática que describe lo bueno o lo malo del sistema a través de un valor real, que más adelante pues miraremos cómo calcularlo. ¿Sí? Un índice adecuado debe satisfacer dos condiciones. Ese índice pues, nos va a decir si la contingencia es severa o menos severa. Entonces los índices son confiables y eficiencia. Entonces, en la confiabilidad, pues es un caso crítico, no debe ser mal ordenado porque si se ordena mal, esto ya va a suceder que un evento se produce en un blackout inmediato, ¿sí? Que deje pues la línea en cero, perdón, el sistema en cero, se puede haber un apagón, que es lo que no queremos. Y en la eficiencia, pues nos dice que pues es para una rápida evaluación de los casos. También nos dice que la calidad de contingencia debe cumplir dos requisitos. Sí, estos serían requisitos que pues serían cumplir en este caso. Primero, pues es expresar de manera adecuada el impacto total de la contingencia. Esto se le dice pues efecto global. Y el segundo es reconocer adecuadamente el grado de severidad relativa de las contingencias. Ok, ahora vamos a hablar del índice de contingencias. Aquí andamos a calcular con la formulita que les había hablado. Bueno, de entrada pues decimos que J es como la nomenclatura o se le reconoce como índice de contingencia.
que es una cantidad de escalar, ¿sí? Por lo tanto, pues aquí decimos que es una sumatoria de las contingencias que tenemos en general que se producen en las diferentes líneas, por decirlo así. Por lo tanto, tenemos factores y acá tenemos la función en la que estamos trabajando. Entonces decimos que phi, aquí hacemos zoom, decimos que phi es una función escalar que presenta la variable del sistema, sí, es la que evalúa como los flujos respecto pues a los flujos máximos. Por ejemplo, digamos, si va una línea por la que vayamos 1, 2, entre la barra 1 y 2, ¿cierto? Pues va a circular, digamos, 100 megawatts. Por lo tanto, se reporta que esa línea es de 80 megawatts eficaz, ¿sí? Y está calculando línea por línea. Decimos que, pues, en este caso, M es un exponente, ¿sí? Un exponente que relaciona la potencia respecto a la potencia máxima. Eh, Normalmente pues se utiliza un valor de 2, ¿sí? Y se pone pues aquí en el denominador y pues aquí en el elevado, ¿sí? Y por último pues tenemos es W sub I, que es un factor de peso que enfatiza pues la importancia de un elemento, ¿sí? Que existen pues ya varios ejercicios donde pues se podrá calcular para pues ejercitar más este conocimiento. Eh, Les voy a hablar sobre un poco sobre los métodos. En este caso, pues decidí utilizar dos. Eh, Nos dice que el primero, pues, es el análisis estático de contingencia, donde se estudian los efectos cuando un elemento, ya sea línea, transformadora o carga, se retira o sale de servicio. Sí, esta es una técnica utilizada en el sistema eléctrico para evaluar cómo el sistema responde a diversas contingencias. em, Bajo pues el escenario que uno le proponga. Sí, esto implica pues analizar comportamientos del sistema cuando uno o más componentes se retiran del servicio, ya sea pues por falla o por imprevisto o por mantenimiento. Es crucial para asegurar pues la fiabilidad y la resistencia del sistema. Esto pues permite a los operadores determinar puntos débiles del sistema, mejorar la planificación operativa y pues tomar medidas preventivas para mitigar los riesgos a futuro. El segundo método que me parece uno de los más importantes, que pues es muy utilizado, es el análisis del N-1. Aquí nos dice que es el impacto de la manera en la severidad de los eventos asociados con la pérdida de un elemento. Ok, el N-1 evalúa el impacto de demanda de severidad asociada a las pérdidas de un elemento. ¿Sí? Aquí pues se analizan tensiones nodales, cargabilidad del elemento, niveles de cortocircuito. Sí, a menudo pues se utiliza este criterio que requiere que el sistema opere de manera segura tras la pérdida de cualquier componente único. También puede extenderse a contingencias múltiples, como ya lo había hecho anteriormente, donde se denomina N-K, que es para varios. ¿Sí? El objetivo de este análisis fácilmente es, perdón, identificar eventos que puedan llevar al sistema a condiciones inseguras y tomar medidas correctivas anticipadas. Perdón. Por mi última parte, pues les comentaré que de aquí en adelante el video vamos a trabajar un software y una simulación de un sistema, ¿sí? En el que en el sistema que decidimos intervenir, examinamos qué ocurre, qué procedimientos se activan cuando un elemento del sistema de potencia, ya sea un transformador, una unidad de generación o de línea de transmisión, falla, ¿sí? Miraremos pues, las contingencias, además los mecanismos de corrección y de redistribución de energía que se ponen en marcha para pues mitigar los efectos de que hablábamos de pérdidas, ¿sí? Y también asegurar la continuidad y estabilidad del suministro eléctrico, que es una parte muy importante. Listo, muchas gracias. Los voy a dejar con mi compañero Julián Ochoa, que pues les hará la simulación y les contará cómo intervenimos este sistema. Muchas gracias. Buen día, profesor. Me presento, soy Julián Ochoa, en grupo con Joan Picón. Le voy a presentar una simulación del análisis de contingencia en el software de PowerWall y pues mi compañero Picón dará la parte de teoría. Esto es para el curso de análisis de sistema de potencia 1. Buen día, profesor. Soy su servidor, Julián Ochoa. Le voy a exponer mediante este video el análisis de contingencia en un sistema de potencia. Como podemos ver en este ejemplo, vamos a trabajar en el software de PowerWall.
software diseñado para poder simular este tipo de sistemas de alta potencia. Vamos a trabajar un sistema de 7 barras. Bueno, caracterizándolo todo, podemos ver que eh, así existen eh, ciertas situaciones que debemos analizar eh, para poder mantener la estabilidad y confiabilidad de nuestros sistemas eléctricos. Pasa que hay muchas situaciones de falla y por ende debemos trabajar eh, preveyendo este tipo de situaciones. Una contingencia es básicamente eso. Tratamos de prever ciertas fallas y pues a través de simulaciones, a través de estudios, realizaremos una solución en caso de esa falla que me puede ayudar a estabilizar el sistema. Ya que vivimos en un mundo que es bastante dependiente de la electricidad, una falla significa una grandísima pérdida para llámese empresas, para la misma calidad del día a día y muchas situaciones más. Vamos a caracterizar este sistema ahora. Ya el mismo software nos entrega esta caracterización de este sistema, que es un ejemplo que trae, donde precisamente se trabaja la análisis contingencial. Vamos a usar la herramienta que el mismo software posee, que es en el modo de correr, de ejecutar programa. Nosotros tenemos aquí ya el sistema, pues ya se simuló con ya sus especificaciones de línea. Podemos ver que ya está bastante claro los valores que tenemos. Y pues ya el mismo software nos indica si la línea pues está cerca a la sobrecarga, como en este caso la línea que sale la barra 1, la barra 3, o los límites que se le ejecuta en el mismo sistema. En este caso pues ya viene predefinido con límites 65 y 80, trabajando en unidad de megavatios. Entonces cuando ya vamos a ejecutar el análisis de contingencia, vamos a darle clic aquí. Hay varias formas de trabajar esta interfaz. Esta interfaz te representa los elementos que tienes a analizar y que simulas esa situación donde ese elemento va a fallar y qué elemento actuaría como una posible solución. En este caso, el ejemplo encargado de un archivo auxiliar que el mismo PowerBoard originó, podemos ver que ya tenemos bastantes contingencias definidas, habiendo varias formas de trabajarlas. Este modo de contingencia manual y automática, podemos ver cómo se trabaja una contingencia en este software. Ya en este cuadro de diálogo sacado con el clic derecho que acabo de hacer, podemos ver que podemos darle un nombre en específico, podemos insertar y vemos cómo vamos a trabajar los elementos y qué elementos vamos a trabajar. En este caso del branch, que es la línea, vamos a ver que le dice que nos ubica el bus o barra a la que está conectada y es los buses a los que también puede ir conectado, pero con más distancia. Línea 1 es trabajada, línea 2 y línea 3 están relacionadas con ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que en una contingencia aplicada a esta línea afectará directamente la línea 2 y la línea 3.
tenemos pues aquí en la parte de element type tenemos los elementos soportados para realizar análisis de contingencias. Esto, líneas, generadores, cargas, condensadores de compensación, barras y los demás elementos como transformadores trifásicos, líneas shunt, líneas DC. Bueno, pasamos luego a qué queremos hacer con ese elemento, qué falla o qué tipo de situación queremos generar para el análisis. Tenemos la abierta y la cerrada, en este caso o mover a, en este caso de líneas. Si vamos a generador, nos ubica los que tenemos en las líneas 1, 2, 4 y 6 y 7. En este caso pues el generador que se puede hacer, se desconecta y se vuelve a reconectar, pero también podemos ver que lo podemos mover a la otra línea, lo podemos mover y lo podemos pues operar de diferentes formas. Otra cosa que es interesante con los generadores es que podemos, en el caso de que movamos, le podemos definir un valor específico en la unidad de megavatios de generación para ver qué podemos trabajar. Como ya el archivo auxiliar carga ya las contingencias, vamos a trabajar con esas contingencias que ya están definidas y ya fueron automatizadas y generar aquí un estudio donde básicamente solo le vas a decir qué está haciendo y especificar el poder o la potencia que quieres que le dé al momento de solucionar este específico situación donde va en este caso a abrirse el generador. Eso por el lado de la forma manual. Ya pues que puedes también más cerrarlo, moverlo a otras opciones de línea y te da que escoger la forma de moverlo, qué potencia y en qué unidad quiere que esté especificada, en este caso pues porcentaje o megavatios. Yo le puedo dar aquí en OK, ya le puedo dar rename para un nombre, ponerle un nombre con el que yo pueda identificarla con más facilidad la acción que está realizando la contingencia. Le damos en OK y con eso pues le podemos dar ya por finalizado el modelo manual. Para entrar con el modelo automático, el mismo lo dice. Aquí es este botoncito donde dice Auto Insert. Cliqueamos ahí y pues vamos a ver que es una ventana un poco diferente, porque aquí se va a formular de una distinta manera. Tú vas aquí a simplemente darle la acción que quieres que haga, él te la va a quedar automáticamente. Por ende, él da las demás opciones como por ejemplo los filtros, lo que quieras usar para tener el área, el número, pues aquí te da una matriz donde especifica pues en qué área vas a operarlo. Tú pues le das aquí qué es lo que quieres hacer y pues también pues aquí en la izquierda tenemos un menú que nos indica automatically generate involving a, donde es automatizado generemos una contingencia que involucra ciertos elementos, una línea de transmisión, un transformador o línea, transformador trifásico, bueno, más elementos soportados en este análisis. En el caso de la combinación, vamos a tener en cuenta que se debe limitar el sistema, las posibles soluciones con la contingencia del sistema al método de n-1, porque
Si no, el programa va a generar demasiadas soluciones a una contingencia y va a ser más complejo de solucionar. Por ende, si queremos, por ejemplo, salida de una línea de transmisión, una de una línea, que sea también de solo un transformador o de una unidad de generación o de una barra. Eso para el modo automático. Eh, pues nos da la opción pues del nombre que hice identificar las barras usando el prefijo, en este caso B, de bus, y con eso pues podríamos terminar este tipo de análisis aquí. Bueno, bueno, entonces eh, hay otra opción para poder insertar contingencias de forma automática y que el mismo programa las genere, es dándole clic aquí en ese espacio que dice insertar contingencia, insertar anotación de contingencia. Tú le das confirmar aquí, que te pide que te indica cuántas va a insertar. Yo no las inserto porque ya cargué el archivo. Y pues son estas que ya venían automatizadas. La interfaz tiene definición y a la izquierda lo que ocurrió junto con violaciones que son como o ya líneas que se afectaron por culpa de desaparecer una, y en esos casos pues también te muestra cuáles están relacionadas. Aquí en esta tablita que nos indica pues el número del bus, para dónde va, qué circuito, cuántas violaciones al sistema esa contingencia causó y el porcentaje de sobrecarga de esas líneas que acaba de ocurrir. Y abajo pues te da más las contingencias que le acusaron. Volviendo a la interfaz, simplemente la definición pues te dice que es la acción de la contingencia seleccionada y con eso ya ves tú qué está pasando y qué está haciendo el programa. En esta tabla hay mucha información relevante que, que te da pues cuánto, por ejemplo, cuánto se sobrecargó la línea, un porcentaje, eh, si la contingencia se saltó o se solucionó y si fue procesada y si incluye acciones a solucionarla, para solucionarla. Para ello vamos a darle aquí en Start Run, eh, vamos a darle confirmarle que sí porque no hemos solucionado y vamos a ver que ya todas las contingencias fueron solucionadas. También podemos ver que hay una forma de solucionar una contingencia no del golpe, sino solo una por paso. Aquí vamos a Contingency Records, vamos a darle solucionar la contingencia seleccionada también para poder ver qué acción toma cada contingencia insertada automáticamente. Vamos aquí a Show Dialog y nos va a dar la acción que está tomando esa contingencia, que está realizando esa contingencia, perdón. Le podemos incluso modificarla, le podemos hacer una contingencia manual si queremos modificar esa acción, ¿no? Y ya pues esto sería la parte de las contingencias insertadas de forma automática. Y como vemos aquí vamos a seguir esto revisando la interfaz, donde tenemos ya vimos esta interfaz donde nos va pues, la lista de contingencias programadas. También tenemos esta lista de opciones, este menú de opciones, perdón, donde vamos a ver muchas opciones para trabajar con soluciones del flujo de potencia fuera
del desarrollo de contingencias. Ya puedes tú mirar qué necesitas en específico para poder esto o que quieres darle a la solución, a pesar de lo que ocurre con las contingencias. Entonces, aquí nos dan una indicación de de qué representar y cómo llenar los cuadros. Verificando aquí es que le está usando la acción. Si está relleno con un cuadrado es porque le está usando de forma por defecto. Ya pues tú verás cómo configuras, porque aquí hay muchas opciones con las que puedes jugar para que el flujo, el desarrollo del flujo, de la solución del flujo de potencia no, que quieras darle. Eso por esta parte. Ya pues tú miras cómo trabaja esta parte. Y también tenemos pues eh, esta matriz de la generación en contingencia. Tenemos también soluciones en DC, eh, la carga de los archivos auxiliares que con eso pues te evitas el volver a quedar cada vez las contingencias. Con esto las guardas junto con el case, y con esto ya vamos a revisar esto, pues, que es también lo mismo que teníamos allá. Aquí pues el nombre de la contingencia y las acciones que estas toman cada una. Entonces ya pues si queremos revisar los resultados, ya como le he indicado anteriormente, los buses que se relacionan entre sí y que se afectan porque una contingencia se ejecuta y se soluciona saldrán aquí, más que todo por cuestiones de criterios de violación al sistema, a la estabilidad de este. Vemos aquí en el caso de las líneas y transformadores también tenemos la opción pues, de por cada elemento, como es el menú, con barras, con las interfaces que le colocamos. Ya esto ya, si es una solución más compleja, ya la tendrás que programar. Y podemos pues ver los resultados de cada contingencia, como acabo de indicar, y pues cada una pues genera pues cada categoría, y pues sabemos que por ejemplo en este caso se solucionaron todas fueron procesadas, se solucionaron y ejecutaron acciones, y pues vemos pues el porcentaje de estos, ¿no? de sobrecarga de la línea. Ahora, ¿qué queremos ver en este análisis? Teniendo ya todo lo anterior recopilado, vamos ahora sí a mostrar qué afectaciones hay en el sistema cuando definimos una contingencia. Primero que todo hay que saber que podemos ejecutarlo aisladamente o ejecutarlas todas del tirón. Por ende vamos a ejecutar una contingencia, en este caso la primera, que como vemos es una contingencia que nos indica que es abrir la línea 1 a línea 2, a barra 2. Vamos a ejecutarlo. Para ello vamos aquí donde dice Contagy Records, donde son los registros de cada contingencia, y vamos a darle aquí clic donde dice solucionar contingencia seleccionada. Damos clic y veremos que aquí pues nos indica que aquí ya convergió, aquí ya funcionó el software. Nos devolvemos aquí al case donde está nuestro sistema simulado, y como veremos el sistema cambió, hubo una afectación en el sistema. Vemos que aquí en esta barra 1 se desconectó la línea que iba de 1 a 2, lo cual sobrecargó la línea que iba de 1 a barra 3. Entonces vemos que sí hay ciertas afectaciones al sistema, pero por ende
vemos que aquí ya no, por ejemplo, hay otra línea que está cerca del porcentaje. Vemos que aquí ya no. En esta situación ya no. En esta situación que ejecutó de forma aislada. Podemos evidenciar que también hubo otro tipo de afectaciones, y el programa lo que hace es como solucionarlo, como compensarlo, como sería en un sistema real. Si queremos volver al estado anterior, con todo el sistema funcionando normalmente, ejecutándose con total normalidad, sin ningún tipo de fallas, nos estamos aquí en el botón de Outdoor y vamos a darle aquí en restaurar referencia. Eso lo que nos hace es llevarnos a el estado normal del circuito, como lo he dicho anteriormente. Damos clic en el window, vamos otra vez y revisamos, y veremos que ya pues no, las líneas están funcionando con total normalidad. Ya no hay líneas sobrecargadas, y veremos que podemos ejecutarlo así para cada contingencia que queramos manejar y que queramos analizar de forma aislada. Por ejemplo, esta que ingresé manualmente, si nos devolvemos al case, vemos que ya no está. Entonces el generador del 4 dejó de funcionar. Esto para el análisis de contingencias aisladas. Ya como lo he hecho, si queremos solucionar todas del tirón y analizar los casos, vamos aquí y volvemos a las pestañas de resultados para poder ver más adelante cómo, cómo se afectó totalmente el sistema, y pues el reporte final de todo lo que tenemos aquí, todo lo que se afectó, todo lo que se manejó, y, y pues qué respuestas se dieron al sistema. Siguiendo con el análisis de contingencias aisladas y ver los cambios que realiza el software en el sistema por cada falla y por cada situación, vemos que esta contingencia que previamente creé manual la ejecuté, y ahora pues el cambio fue que el generador 4 se abrió, no está entregando potencia. Vemos los cambios que dio al 80% sobrecargó esta línea que no estaba tan cargada, y sí sobrecargó la 1 o la 2. Y esto pues es una grandísima ayuda para realizar el análisis, ya que pues vemos que hay cambios y vemos cuáles son las afectaciones. Volviendo ya aquí esta interfaz, pues el estado de referencia es aquel con el que yo ejecuté por primera vez la contingencia y la anterior, y pues puedo restaurar el sistema a ese momento, y pues vemos aquí que que el sistema volvió a estar en estado normal. Para finalizar este análisis del circuito, ahora nos interesa es qué hizo el programa durante esas situaciones. Como he dicho anteriormente, esta interfaz es muy completa. Vamos a ver entonces básicamente traduce esto, qué ocurrió, no lo que aquí ha pasado, si se tomaron acciones remediales o no. Para ello pues vamos a poder producir reportes. Si ejecutamos una, pasó, y pues vemos que es individualmente presentada. Ahora, si corremos todas
Y volvemos aquí, vemos que todo se ha reportado de forma automatizada. Nos indica aquí esto, cuánto demora el programa en ejecutarlo, cuántas contingencias fueron, eh, qué ha pasado. Y esto como para ir finalizando ya el análisis de este tipo de situaciones y presentar un reporte de lo que ocurrió. Este es el sumario de todo. Al final de cuentas, eh, él nos indica que cuánto, por ejemplo, en el caso de esta primera contingencia de abrir línea 1 a línea la barra 3, él dice, por ejemplo, que abrió un flujo de potencia de prácticamente 60 megavatios. Y pues que la contingencia fue esto solucionada con exitosamente. Hay muchas opciones aquí para tener en cuenta al momento de finalizar este análisis. Y por último es también indicar qué solución hizo para, para esto, esa situación, esa contingencia. Y entonces ya con eso podríamos finalizar el análisis de un sistema en el momento de ciertas situaciones que se presentan en el campo. Y pues no más que todo pues aprender que este programa es muy importante para aprender esto de este tipo de temas. Y pues vemos aquí por último lo de las violaciones, básicamente más que todo reportes sobre las sobrecargas. Podemos ver incluso esta matriz de violaciones donde se procesan todos, qué afectaciones hubo por una contingencia que afectó a la otra, como vengo diciendo. Y ya pues con esto ya estamos finalizando este video. Muchísimas gracias. Bye, nos vemos después.